Bendecidos, mis amados. Saludarlos es un placer maravilloso. Es un momento que siempre esperamos para saludarnos, para vernos, para ofrecernos un abrazo, aunque sea virtual, pero con mucho amor y mucho cariño. Que sus mentes en esta noche estén abiertas y sus corazones dispuestos. Que el Espíritu de Dios esté dando sabiduría y conocimiento a cada uno, conforme a la necesidad de cada vida. Porque de esa manera es que opera el Señor en nuestras vidas. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en las diferentes partes del mundo, donde quiera que este mensaje está llegando. Deseamos que siempre la palabra sea de edificación, de consolación y de ánimo para cada vida. En esta noche vamos a hablar un poquito acerca de los misterios de Dios. Bueno, como dice la palabra, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y no podemos hablar de otra cosa que de lo que Dios nos ha revelado, nos ha dado por su palabra. Para algunos sigue siendo misterios, para otros ya están claros y revelados, y nos gozamos por entenderlos y disfrutarlos. Pero hoy vamos a hablar acerca del misterio del paraíso. Hemos venido hablando estos días acerca de eso. Y esto es lo que va un poquito más allá de la letra. Y vamos a hablar precisamente de ese jardín del Edén. Dice la Escritura, dice, y luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén. Después de que hablamos de dos cosas, una cosa era el Edén, que es muy grande, y otra el jardín, que era algo más pequeño. Era donde tenía que concentrarse Adán y Eva en el jardín, porque tenían que cuidar. Y Dios colocó allí al hombre que había formado. La pregunta que surge es, ¿qué relación tiene el Génesis con el ministerio terrenal de Yahshua? ¿O qué relación tiene el Edén con este ministerio de gracia? Ya que hablamos de que el jardín indicaba el cuidado de una familia, de una iglesia, de la construcción de un edificio. Entonces sí tiene mucho que ver el jardín del Edén con lo que quiero comentarles en esta noche y con lo que registra la palabra, por supuesto, en el ministerio terrenal de Yahshua y luego en la administración de la gracia por el apóstol Pablo. Antes les enseñé que el Edén era un lugar específico, que estaba separado del resto de la tierra y que dentro del Edén había un jardín. Y este era el lugar que tenía que cuidar a Adán. A él le fue entregado para cuidar el jardín. En otras palabras, Adán era el jardinero. El gran problema fue que Adán dejó morir el jardín. Lo descuidó. Porque él tenía todas las cualidades para mantener lo que Dios le había dicho que hiciera en buenas condiciones. Dios le entregó al hombre todas las herramientas para que cuidara del jardín y tenía la suficiencia de todo allí en aquel lugar. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Según la historia nos dice que el Nashá le aconsejó un producto diferente para tener resultados abundantes. Todo el que es jardinero utiliza herramientas, formas, maneras. Porque el dueño del jardín quiere verlo bien lindo.
Ahora que viene esto a mi mente, yo recuerdo que si muchos de ustedes conocen nuestra casa allá en Terranova, yo había sembrado un jardín muy lindo al frente. Cuando llegó el tiempo porque lo descuidamos un poco, se fue creciendo y era necesario arreglarlo. Y alguien contrató a alguien por ahí. Yo diría que a un najas para arreglar el jardín. Como al tercer día yo llamé al vecino y le dije, voy a ir para allá para ver cómo están las cosas. Ay, donde él no venga. ¿Y por qué? Porque acabaron y dañaron el jardín. El hombre a quien se le pagó, que se suponía que arreglaba el jardín, lo destruyó, lo aniquiló. Y pienso que fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Sencillamente porque no usó las normas que tenía que utilizar. Vino el Najas y le propuso un cambio. Tenía que ampliarse más, quitar los límites del Edén. Le ofreció riqueza sin tener que trabajar y posición automática y poseer más allá sin restricción. Era un cambio, era un reemplazo. Lo de Dios por lo que el Najas le proponía. Era quitarse una norma, quitar unas reglas, vivir sin una ley, sin principios. Y este cambio fue lo que trajo el caos y el fracaso a la pareja del Edén. Y fueron expulsados a vivir lo que habían elegido, la esclavitud. Siempre que se cambia los principios de Dios, las normas de Dios, el consejo de Dios, por recibir el consejo del enemigo, la persona lo único que va a tener es fracaso, desilusión y angustia. Tenemos que saber que no existe tal cosa como una ideología o un sistema de gobierno que pueda proveer lo que solo Dios nos puede dar. Cualquier cosa que el hombre invente para suplantar las normas de Dios nunca traerá bien, siempre traerá fracaso. Y eso fue lo que se vio en el jardín y se siguió viendo en adelante. Los ángeles caídos programaron poner a la humanidad bajo su dependencia, una dependencia total. Idearon dos corrientes para someter a la sociedad, a la gente que estaba poblando la tierra. Y eso fue lo que destruyó el bien que Dios había colocado en el hombre. Ellos establecieron una de las cosas más bonitas que el hombre cree que es el socialismo, el cual es quitarle al rico para darle al pobre, compartirlo, para que todo el mundo tenga las cosas iguales. Y esa fue la propuesta que le hizo el Najas a la pareja en el Edén. Independizarse, no estar bajo reglas, bajo normas, y que ellos tuvieran su gobierno. Bueno, tan es así que el Najas dijo, bueno, que Dios mande para allá y yo mando para acá. Y que él tenga su trono allá y yo lo tengo acá. Óigame, y los pobres, los necesitados abogan por esto.
y se unen a ese tipo de política como que es un partido, llegando inclusive a odiar a los que son de la otra corriente. Esa fue una. La otra, que idearon los ángeles caídos, fue el capitalismo, donde cada uno tenga oportunidades para prosperar y progresar y seguir hacia adelante, pero manteniendo ellos el control de la economía. Y desde que esas dos ideologías fueron formadas por los ángeles caídos, la humanidad ha estado bajo presión, angustia, desilusión y esclavitud. Y hasta el día de hoy hay guerra entre esas dos corrientes. Y donde quiera que estas políticas se han establecido, hay desconcierto, hay crimen, hay maldad, hay pobreza, hay miseria, hay dolor, hay muerte, hay antagonismo. ¿Por qué esto así? Porque cuando se ha reemplazado el orden de Dios, violando sus principios, no hay sistema que sea mejor. Y por decirlo así, se ha diseminado por el mundo tres corrientes que reemplazaron a Dios y han llevado a esta generación al caos y a la miseria que está viviendo. Y en la política, la religión y la economía. Solo la gracia de Dios puede cambiar la vida de una persona y eventualmente una sociedad, cuando ésta se vuelve al Dios único, Adonai, nuestro Yahweh. Porque la humanidad está clamando al Dios que le presentó los sumerios a la humanidad. El Dios que ha atravesado todas las religiones y predomina, que es el Dios Moloch, y a la Virgen Astarte. Entonces, aquel que haga un ideal de un gobierno, su Dios, comete un grave error. No importa si tu Dios es el socialismo, o el comunismo, o el capitalismo. Tú tienes que saber que ninguno de ellos puede hacer por ti lo que solo puede hacer Dios con su gracia en tu vida. Y aquí es donde yo quiero hablar de algo muy delicado, porque hay mucho creyente y mucho cristiano que ha sido engañado. Aún dice, es que este hombre sí puede darnos la paz. Es que este sí puede arreglar las cosas. Eso fue lo que hizo Israel. Dejemos a Yahvé y busquemos a Moloch, porque Moloch sí nos puede dar. Y cualquier creyente que se una a cualquiera de estas corrientes, lo que está exaltando, honrando, dependiendo y glorificando en su vida es al Dios Moloch. Duele, pero es la verdad. El engaño lleva a muchos creyentes inclusive a propagar y a trabajar para la obra de Satanás. Y tiene que haber un momento donde la iglesia despierta y se desconecte de las ideologías políticas y religiosas y sepa cuál es la verdadera función suya en este mundo mientras vive. Nuestra función como iglesia y como individuo no es promover ni uno ni el otro.
sino sobre todas las cosas, promover, vivir la palabra de Dios. Porque no importa el sistema en que tú vivas, quien te va a dar la respuesta y la solución a todo es la gracia de Dios. Muchos creyentes defienden la religión, la política y la economía y los colocan como sus dioses. Y ponen como ejemplo, dice, pero Daniel estaba en el gobierno. Isaías estaba en el gobierno. Elías estaba en el gobierno. Pero por eso digo yo que nuestros creyentes tienen que despertar, quitarse la venda de los ojos por la palabra. Daniel estaba en el gobierno no porque hizo política para llegar allá. Él fue llevado cautivo a Babilonia y por ser un sabio, el rey lo tomó en el palacio como consejero. Elías estaba en el reino, pero no era un reino de cananeos ni de impíos. Era el reino de Israel donde Elías estaba. Eliseo lo mismo. Que David fue un rey, pero no fue un rey político. Él no hizo política ni estuvo por ahí gritando, vote por mí. Fue el Dios Todopoderoso que mandó buscarlo a través de Samuel y lo llamó de la bajada y lo ungió como rey de Israel. Hay que despertar a la realidad. Muchos líderes religiosos que vemos hoy son hijos de la serpiente, son demonios que están en los púlpitos. Engañan a los creyentes participándolos de la política y de los sistemas para conseguir dinero fácil. Y es lo que han llevado a la iglesia al caos, a la apostasía. Y muchos no se dan cuenta. Hay muchos creyentes que están en iglesias apóstatas. Y esas congregaciones se convierten igual que en el tiempo pasado los adoradores de Moloch. Nombran a Dios y sacrificaban sus hijos a Moloch. Ningún creyente a quien se le ha alumbrado los ojos del entendimiento por el Espíritu de Dios se verá involucrado en política, elogiando los proyectos de los ángeles caídos. Nuestro Señor Adonai vino a restaurar la obra que perdió Adán. El jardín que se perdió cuando Adán aceptó los reglamentos del Nazar, de Satanás. Porque en el huerto del Edén, Adán entrega su autoridad por causa del pecado y vendió a la descendencia a la esclavitud del pecado. Desde entonces la humanidad sin Dios es esclava. Su confianza la tienen puesta en todo, menos en Dios. Envidian lo que otro tiene y buscan así su forma, su manera y su política. Tener sin trabajar. ¿Por qué cree que hay personas laborando ideas, planeando ideas o estando en ideas y en trabajos ilícitos, mercadeando ilícitamente para conseguir dinero? Solamente los hijos del diablo hacen eso, pero no los hijos de Dios. Quieren la riqueza fácil, comercian con la droga, con las personas, son usureros, comercian con el sexo, etc. Es una sociedad que desechó al sanador y han puesto su confianza en la medicina.
Para todo lo de Dios han hallado un reemplazo. Y ese será su caos y su miseria. En este país se reemplazó a los predicadores, a los edecanes cristianos, a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios. Y hasta la Biblia se reemplazó en la Casa Blanca. Y a cambio de eso, ¿qué se puso? Brujos, hechiceros, corruptos y pervertidos. Porque un lugar no puede estar vacío. ¿Y hacia dónde vamos ahorita? Hacia un caos. Si ustedes conocieran los 4 capítulos que hablan acerca de esta nación y la profecía que hay sobre esta nación, usted empacaría maleta y aquí se iría. Porque lo que viene para este país es la mano de Dios, en un castigo cual nunca jamás en la historia una nación lo ha vivido. ¿Por qué razón? Porque en los solos 10 años pasados, hasta el 2020, se sacrificaron a Moloch 60 millones de niños. Y ahora se está haciendo 1 millón anual. El gobierno lo defiende, las leyes lo defienden, instituciones defienden el sacrificio de los niños a Moloch. Tiene que venir un castigo. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando eso? Porque ese fue el daño que se produjo en el Edén, cuando se cambiaron las normas de Dios por las normas de Satanás. Cuando se aceptó la oferta del Najas para llegar a un triunfo de libertad, eso fue lo que se consiguió. Ahora, la historia se repite. Ahora, si recuerdan a qué me refiero, la escritura dice que cuando Yahshua resucitó, muy en la mañana fue una mujer a visitar la tumba y encontró que la piedra estaba removida. Y cuando miró hacia el lado, ella dice que vio al hortelano, que le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿A quién vio ella? Al que tenía que ver, al jardinero. El jardinero Yahshua el Señor. Eso es lo que dice la escritura. Ella vio al hortelano. Un hortelano es un jardinero. Hemos dicho a través de toda la Biblia que Adán es un prototipo, el primer Adán y el postrer Adán. El primer jardinero, el postrer jardinero. Ese es el misterio que muchos han entendido y que yo quiero compartirles en esta noche. Yahshua vino a ser el nuevo jardinero, el nuevo hortelano, que vino a recuperar el paraíso que Adán había perdido. Ese paraíso no es para el más allá. Ese paraíso es ahora. Es para esta temporada. Nosotros podemos vivir en esa plenitud de relación en el jardín de Dios. O sea, el campo de Dios. Debemos ver a Dios como lo que Él es en nuestra vida. 2 cosas tiene un jardinero. Fue lo que se le entregó a Adán y es lo que es Yahshua. El proveedor y el protector. Vamos a mirar esas 2 palabras que son interesantes. A algunos no les gustan las palabras. Porque a través de la escritura encontramos siempre que se dice Adonai Jireh. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Dios proveerá. Fue lo que dijo Abraham,
a su hijo Isaac. Cuando le preguntó, tenemos todo, ¿dónde está el sacrificio? Y él dijo, Adonai Shireh, Dios proveerá. La raíz hebrea de esta palabra es sepak. ¿Qué significa la palabra sepak? Uno que suministra, que no deja desabastecer. La promesa fue, ni el aceite disminuirá, ni la harina escaseará. Uno que suministra. Y estamos viviendo un momento cuando los supermercados nos dicen lo contrario, los gobiernos nos dicen lo contrario, los agricultores nos dicen lo contrario y la situación nos dice lo contrario, que hay escasez, que vendrá escasez y que la seguirá habiendo. Pero el jardinero ha dicho a su jardín, él es el que suministra. O sea, el que no deja que se desabastezca la alacena de sus hijos. La palabra sepak quiere decir uno que da provisión, capacidad, poder, talento. Es decir, que en medio de toda esta situación, cuando todo el mundo está perdiendo el empleo y la economía y el dinero y se está yendo todo, nuestra provisión es el Señor. ¿De qué manera? De los que ya han aprendido a ver que lo que les ha llegado no les llega por su trabajo, ni por la empresa, ni por su negocio, ni por la familia, ni porque fulano es bueno conmigo, sino porque usted puede ver que los cielos han estado abiertos a favor suyo, destilando bendición día tras día para que no te falte nunca nada en tu vida. La palabra sepak indica satisfacción. El apóstol Pablo dijo, estamos completos en él. ¿Sabes lo que es estar satisfecho? Completo. Que está lleno. Está nutrido. ¿Sabe usted por qué corren los creyentes de un lugar para otro escuchando el mensaje de fulano y el fulano de fulano y el predicador fulano y el predicador fulano? ¿Y sabe por qué termina esto? Y muchos se meten a internet a ver qué predica fulano y qué predica fulano. Y es que este es judío y que es que este es ministro y que este es rabino y es que este es un profeta y hay que oírlo. ¿Sabe qué es lo que le pasa a esa gente? Que no están satisfechos. Dios no ha sido para ellos lo que Dios es. Todavía tienen una hambre, un vacío en su ser y no lo han podido llenar. Pero cuando Dios venga a ser para su vida, sepa satisfacción, está satisfecho. La palabra sepa quiere decir suficiencia. Suficiencia. Dios es suficiente para su vida, se lo dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Porque Dios es suficiente. Pero es que hay que añadirle, hay que agregarle, hay que ayudarle, No, Él es suficiente. Dios está llevando un grupo de personas a un nivel que, por supuesto, el religioso y natural nos van a decir, esos son falacios, locos, ilusorios. Pero es que ese es Dios. Y disfrutar a Dios es lo más grande y glorioso que puede haber. Si examina estas 4 cualidades, sabrá y entenderá por qué Adonai exige que solo a él se le debe servir y a él solo se le debe adorar y en él solo se debe de esperar. Cuando usted descubra estas cualidades de Adonai, podrá obedecer la palabra que él dijo, por nada estéis afanosos. Y lo demás cuando dijo, no os preocupéis. Los creyentes se afanan y se preocupan porque no conocen a Adonai.
En él encontramos todo lo que se necesita para vivir a plenitud. Suple nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Ningún creyente con lo que Dios es para él y lo que él dijo que era para nosotros, tiene la excusa de decir, es que este apoyamiento yo no lo consigo, tengo que meterme allá en tal lugar porque allá sí consigo el gozo del fin de semana. O la satisfacción de que demanda mi cuerpo, tengo que ir hasta ese lugar. No, Dios es la suficiencia física para su vida. Y si Dios no es lo suficiente, el pleno para tu vida física, te falta conocer a Dios. Dios suple nuestras necesidades emocionales. Es claro en eso. Podría hablar mucho de estas cosas. Yo sé que ustedes estudian. Y Él suple nuestras necesidades espirituales. Estamos completos en Él, satisfechos, plenos, llenos de Él. Yahvé Jireh. Ese origen hebreo hace referencia a la disposición de Elohim para sustentar a su pueblo, proveyendo lo necesario todo el tiempo. Los mandamientos que él le dijo a Israel a través del desierto era porque él iba a suplir todo. Pero estas dos cualidades hay que entenderlas por los pensamientos de Dios y no por el egoísmo de nuestra carne enferma con el mal. Y algo aprendemos del huerto del Edén es que nuestras dos cosas son el carácter de Dios. Él es quien provee. ¿Usted sabe lo que es tener a alguien que provee cuando todo el mundo está diciendo que millones van a morir de hambre, física hambre, de sed, de sol, de enfermedades y de pestes? Y que el todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Adonai, dice, yo soy tu proveedor. ¿Sabe lo que es eso? Él pone al hombre en un lugar de abundancia, en un lugar de bendición, con todo lo que el hombre necesita, con todo lo que el hombre le hacía falta, con la suplencia de Dios. Así que cuando nosotros vemos a Dios, tenemos que ver un Dios que provee, un Dios que prospera. Pero si lo entendemos entonces, aprenderemos lo que es dependencia, sin cambiar sus reglas ni sus normas. La palabra dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Un cambio de objetivo que Dios planificó para nosotros, cambiarlo, eso trae caos. La profecía de David dice, no mires al impío cuando prospera. Caerá haciendo lo mismo o peor. El creyente que se pone a mirar al que tiene para votar, para divertirse según su carne, para suplir las necesidades de su carne, para llenarse del placer de su carne, que se pone a mirarlo, es un creyente que está mirando el hoyo profundo donde puede llegar a caer. Eso, no mires al impío cuando prospera. O sea, no trate de codiciar lo que él tiene, de ser lo que él es, porque usted va a quedar enredado en lo mismo y va a perder todo el bien de Dios en su vida. La segunda palabra es que él es protector. La raíz de la palabra hebrea protector es bakem. ¿Qué quiere decir? Que es escudo. Y el escudo es de alguien que está en una batalla, que pelea, es el escudo de un soldado.
en la forma que fue escrita la palabra en su tiempo, el escudo era de un guerrero. Por lo tanto, te está diciendo que Dios es tu protector, porque tú eres un guerrero. Pablo dijo las palabras, pelea la buena batalla de la fe. No dijo arrincónate a un lado a sufrir la desdicha de tus errores y a criticar a los que están caminando. No. Él dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y él mismo dijo, he acabado la carrera. He guardado la fe. Me está guardada la corona de vida. Sean imitadores de mí, como yo de Yahshua. La segunda cosa, que la palabra magén, protector, quiere decir límite, cerco, orden, mandamiento. El problema donde se complica es cuando nosotros empezamos a ver a Dios como protector. Porque no a todo el mundo le gusta el protector. Porque el protector tiene que poner límites. Y a todo el mundo no le gustan los límites. Una cosa es que alguien diga, él me guarda. Sí, pero hay un límite. Él le dijo a Israel, soy tu protector, pero no te sales de Gosén. Soy tu protector, pero tiene que encerrarse en la casa y comer el cordero. Soy tu protector, pero tiene que untar las paredes de la puerta con la sangre del cordero. Soy tu protector, pero tienen que escuchar la voz de Moisés. Soy tu protector, pero cuando digas que suenen los cuernos, tienen que salir. O sea, había un límite, no podían hacer lo que querían. Y eso es lo que no le gusta a muchos. No a todo el mundo le gustan los límites. Si quieres una buena foto de tus hijos, una foto bien bonita, tómela cuando les ofrezca algo. Reúna a sus 5 o 6 hijos. Dígale, bueno, lo voy a llevar al parque, pero antes voy a tomar la foto. Y usted verá la alegría y el gozo que paran delante. Pero reúne a sus hijos para tomarles una foto y dígales, está bien, pero regresan en la noche a tales horas. Y la foto será la más aburrida que usted va a tomar. Ellos no quieren límites. Ellos no quieren límites, ellos quieren libertad. Dígale a un cristiano que Dios te va a bendecir y te va a dar y él canta y tómale una foto. Pero no le diga, tiene que ser santo, tiene que no trasegar esos lugares de pecado y de maldad. Y baja la cabeza y no quiere que le tome una foto. Es lo mismo. Porque en el momento que empiezas a restringir, a limitar, la percepción cambia. Eso fue lo que pasó con Israel. La realidad es que tú no puedes proteger a nadie si no le pones límite. Tú puedes decirme, el pastor Leonel, el apóstol Leonel, es un egoísta porque él no quiere que escuchemos a nadie, ni que vayamos, diga todo lo que usted quiera. Pero la única manera de yo proteger su corazón y su mente del mal que ronda en el mundo y de la apostasía es poniéndole límites. El día que usted los traspasa y los viola, es asunto suyo. Pero lo que estoy es tratando de guardarles y de cuidarles de lo que yo sé que hay afuera. Dios lo hizo Pablo y yo lo he hecho. Pero los muchachos se creen maduros, se creen sabios, se creen capaces y toman sus propias decisiones. Le sucede lo de Adán. Adán era grande, pero era un niño. Y así hay muchos creyentes hoy, tienen la barba, la dejan crecer inclusive. Demuestran que son maduros, pero por dentro son unos niños.
en su manera de pensar. Viejos en edad, pero niños en su manera de pensar. Dios nos pone límites y el problema es que mientras Dios sea bueno dándonos todo, no tenemos problema con él. Pero el día que Dios comienza a ponernos límites, entonces no lo podemos amar, ni respetar, ni servir, porque a nadie le gustan los límites. Dios es quien pone los límites morales. Hablemos de moralidad. Eso tiene que tocar con lo que ves, con lo que oyes y con el sexo. Hablemos de moralidad y habrán creyentes que se enojan y se molestan. Porque ellos quieren imitar a los hijos de la serpiente. Amar a Dios, pero sacrificar a Moloch. No les gusta mucho los límites de Dios. Dios es quien pone los límites mentales. Cuando le decimos al creyente para que no tenga problemas, en esto pensad, Pablo lo dijo, todo lo que es bueno, lo justo, lo amable, lo puro, lo perfecto, lo santo, lo que es de bueno, le puso límites. Lo dígale a un creyente que así tiene que pensar y se molesta. Yo tengo derecho de pensar. Cada uno quiere pensar lo que él quiere. No les gustan los límites de Dios. Dios es quien quiere establecer en nuestras vidas aquellas cosas que debemos, podemos y debemos hacer, simplemente para que nosotros podamos tener una vida protegida y cuidada y podamos vivir en el huerto del Edén. Los límites de Dios no son un capricho, no, son tu vida, tu felicidad, tu paz, tu prosperidad. Los que han violado sus límites hoy están amargados y abatidos. ¿Ha visto usted una persona que cuando está en el camino del Señor, fielmente sirviendo a Dios, alaba, glorifica? Pero cuando viola los principios de Dios porque no le agradaron los principios, se arruma por allá lejos a escuchar. No quiere. Está enojado con Dios porque le puso límites. Y así hay tantos viviendo en apostasía. ¿Saben ustedes la diferencia que hay entre una selva y un huerto? Fue el mismo mensaje que les prediqué los otros días, la diferencia que hay entre el olivo cultivado y el olivo silvestre. La diferencia más grande es que la selva no es cultivada. El huerto sí. La selva no tiene límites, pero el huerto sí. Porque el huerto tiene protección. Lo cuidan, lo protegen para que no entre ningún intruso. En la selva, que sobreviva el más fuerte. La gente a veces dice que prefiere vivir en la selva. El problema es que cuando lo llevamos a la parte práctica, no es la realidad de lo que la gente desea. No, es totalmente diferente. La gente quiere libertad, pero no la conoce. No saben manejarla. Caen en libertinaje. Muchos creen eso, que libertad es libertinaje, hacer lo que ellos quieren. El apóstol dijo, yo sé lo que me conviene. Pregunto yo, ¿usted sabe lo que le conviene? Así que tenemos que aprender a saber qué nos conviene si queremos vivir en el huerto del Edén, en esa plenitud con Dios. Tenemos que permitir que Él sea nuestro protector y ponga límites a nuestra vida. Hay un montón de ideologías en la sociedad en estos tiempos que van poco a poco llenando al hombre de tantos pensamientos negativos, específicamente para desconectarnos de estas dos cosas importantes de Dios. La política, la filosofía, el materialismo. Ve a Dios como una debilidad en el hombre. Porque entonces no puede depender de sí mismo, sino que tiene que depender de Dios.
Fue lo que el diablo le dijo a Adán. Usted no tiene por qué estar dependiendo de Dios. Usted puede, usted tiene la capacidad, usted puede. Vaya usted a las conferencias de ánimo, usted puede, usted lo llega, usted no necesita más nada, usted es. ¿Qué es lo que están haciendo? Apartando al hombre de Dios y la gente se come el cuento. Hay quienes pagan cientos de dinero para ir a escuchar a un conferencista que le dice, usted puede, usted no necesita de otro, usted lo logra, usted llega, usted puede. Está diciendo, eche a Dios de su vida, que usted sí puede. Y pagan montones de dinero para que les digan eso. Por eso es que anulan a Dios en sus vidas, para que dependa de ellos. Esos son los ángeles caídos. Si me eligen a mí, y la gente grita y salta, y después los elige, y después están comiendo tierra. ¿Por qué? Porque cambiaron a Dios por un hombre. Eso es lo que enseñan sus sacerdotes y sus sacerdotisas. Reemplazan a Dios por sus métodos. ¿Cuáles son? El placer, el dinero, la tecnología, la medicina, el libertinaje. A ellos no les conviene que el hombre crea en Dios. Es nuestro proveedor y que Él es nuestro protector. Y de que Él nos va a poner límites. Los gobiernos quieren que comamos de su mano. Los ángeles caídos quieren que comamos de su mano. Lo que ellos quieran. Pero usted fue puesto aquí para comer de la mano del Dios Todopoderoso. Para vivir de la mano del Dios Altísimo. Para eso usted fue puesto aquí. No confíe en nada ni en nadie. Usted tiene a Dios en su vida y es lo primordial. Por ejemplo, la tecnología, la ciencia, la medicina en particular. ¿Qué trata de prometernos? Trata de prometer una larga vida o hasta probablemente una vida eterna. Muchos empiezan a aceptar eso en su vida. ¿Sabe usted cuánto se está pagando aquí en una empresa cuando una persona está ya casi al puente de su muerte o ya prepararon su tiempo? $200,000 se están pagando por una criónica para que cuando vaya a morir lo metan allí, esperando para cuando la tecnología avance unos días, lo resuciten de allí, de aquel lugar. Simplemente están pensando que es la ciencia, la medicina, la que nos va a dar larga vida y bienestar, y hasta la vida eterna que se merece. Por supuesto, una resurrección. Por eso la gente pelea por el servicio médico, por los planes médicos, por las medicinas. Y esas son luchas que se están dando. No hay ningún problema con que tú tomes una medicina, no. Es más, tú no pierdes la fe por tomarte una medicina. Pero así te tomes la medicina que te tomes, no importa. Porque el día que Dios diga aquí terminó, aquí terminó. El día que te tocó, te tocó. No puedes tomar todas las medicinas del mundo. Si Dios dice, si acabó, si acabó. No hay dónde esconderse. Así que el punto no es que tú no uses tecnología, porque tampoco creemos en teorías de conspiración. El punto es que nunca podrás tener verdadero descanso mientras tu dependencia esté en la tecnología y esté en la medicina, esté en el hombre. ¿Sabe qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pone carne por su fortaleza y su corazón se aparta de él. Dios es el autor de la vida. Dios es quien te da la vida día tras día. Si tú te tomas una medicina, tómatela. ¿Tienes acceso a ella? Gloria a Dios por eso. Porque ya tenemos anuncios en este país de que se están acabando las medicinas y no hay forma de reemplazarlas.
porque son materias primas que vienen de otros países que están en guerra y que no pueden suplir las materias primas para hacer las medicinas. Entonces ya están fallando. Entonces, porque están fallando, ¿me voy a morir de desespero? No, tu vida no depende de la medicina, tu vida depende del Dios que te dio la vida eterna. Haz todo lo más que tú puedas por vivir bien, por estar bien. Pero que tú sepas que con medicina o sin medicina, el Dios Todopoderoso es quien decide darte el alimento de vida cada mañana. Y que Él es el que determina cuando tú te levantas y cuando tú te vas a acostar, cuánto tiempo vas a estar aquí en la tierra. Él fue quien puso el límite a los hombres sobre la tierra, dice el capítulo 17 de los libros de los Hechos. Tu dependencia tiene que estar con Dios. Si Él determina que tus días serán cortos, no pelees. Vas a hacer todo lo posible por vivir lo mejor que puedas en esos días. Pero a la larga y a la postre, te vas a entregar a Él. No peleas. Simplemente sabes que Él es tu Señor. Y no permites que el mundo te haga creer que dependes del mundo. Hay muchos que teniendo posibilidades y comenzando en este mundo la vida, están acortando la vida. Y a veces hasta se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Hay un secreto. ¿Por qué no tengo dinero? No, no es eso. ¿Por qué no hay trabajo? No, no es eso. ¿Porque me dejó mi novia? No, no es eso. Cualquier disculpa que tenga no es la razón por la cual usted está cortándose la vida o se quiere quitar la vida. Hay un secreto y la palabra lo dice. Porque la generación que tenemos hoy está acortando la vida. Esos chicos que están levantando están acortando la vida. Porque a más de no temer, están violando el mandamiento, el principio de Dios que alarga la vida. Es el que dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de bienestar tuyo sobre esta tierra. Y en muchos hogares no mandan los padres, mandan los hijos. Hay muchos hijos que no honran a sus padres. Hay hogares donde los padres, cuando llegue el hijo, inmediatamente se quedan callados, la mamá tiembla, el papá se arrincona por allá, porque llegó fue un ogro a mandar, a golpear y a decir. Si yo llego aquí a casa, nadie responde, nadie pone su sonido, no prende el televisor, no prenda la radio, no hable duro, lave los trastos despacito, no haga eso, no haga ruido, porque llegó el hijo, el mandón. Esos son los que son malditos por el mandamiento, están acortando su vida. Porque maldito es el que maldice al padre y a la madre. Y hacer eso es maldición a los padres. Nosotros tenemos una generación hoy olvidada de Dios, porque son los hijos de la serpiente. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay muchos llamados hijos de Dios que imitan a los hijos de la serpiente. ¿Sabes tú lo que está haciendo un hijo cuando rabea, cuando denigra, cuando de mal genio grita y salta contra papá o contra mamá? Cuando manipula a papá o a mamá para hacer como él quiere. Cuando impone su carácter en su casa sometiendo a papá y a mamá, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Acortando sus días. Por enfermedad, por dolencias, por amargura, por desilusiones, por malos caminos y finalmente le llega la muerte. Tu sanidad y tu salvación no vienen de un doctor, no vienen de una medicina, no vienen de un planeta, no vienen de una planta, vienen de Dios Todopoderoso que transforma y que cambia y que en Él tienes que confiar. Si guardamos sus principios y sus mandamientos, nuestros días serán largos y maravillosos sobre esta tierra. ¿Sabe usted por qué el último verso de la Torá, Malaquías, el último, tiene ese mandamiento que tiene?
Él dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que llegue el día doloroso y terrible de Yahvé. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga a herir la tierra por estos anatemas. Porque Dios quiere que usted tenga buena vida, larga y abundante. Que no vive en maldición. Que tus días se alarguen y que tú tengas bendición en todo momento. Mis amados, Yahshua es el jardinero de nuestra vida. Pone límites, pero es nuestro proveedor y es nuestro sustentador y es nuestro dador de vida y es la gloria sobre nuestra vida. Los declaro bendecidos con toda bendición en las manos del jardinero Yahshua.